Carlos Santana no es solo un guitarrista, es un mito. Durante más de 50 años, ha hecho magia con la guitarra, creando músicas que marcaron la vida de millones de personas. Pero detrás de los éxitos y de los shows increíbles, siempre existió un hombre lleno de secretos y polémicas. Y ahora, ese secreto está a punto de salir a la luz. Todo el mundo está hablando. Fanáticos de todo el mundo sienten que algo grande está sucediendo. Las redes sociales están llenas de comentarios, teorías y una ansiedad que nadie logra explicar bien. Santana, el tipo que mezcló rock con música latina, que siempre habló de cosas espirituales controversiales y que nunca tuvo miedo de pelearse con los poderosos de la música. Parece estar en medio de una confusión que puede cambiar todo en su vida. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué realmente está pasando con el hombre que nos mostró que la música puede curar? Divorcios complicados, declaraciones políticas pesadas, críticas duras al sistema, todo esto siempre fue parte de la vida de Santana. Pero esta vez es diferente. Esta vez, las señales muestran algo que puede cambiar todo lo que pensamos sobre una de las mayores leyendas vivas de la música. Y la verdad que está llegando puede ser más fuerte que cualquier música que él haya tocado. Antes de comenzar esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal a crecer y trae más contenido como este para ti. Ahora vamos a comenzar a desentrañar este misterio. En los Campos Dorados de Jalisco, México, el 20 de julio de 1947 nacía un niño destinado a cambiar para siempre el sonido de la música rock. Carlos Alberto Santana llegó al mundo en una familia donde la música no era solo entretenimiento, sino el alma misma del hogar. Su padre, José Santana, violinista de mariachi, pronto descubrió que su hijo pequeño tenía algo especial en las manos. Desde los 5 años, Carlos observaba fascinado cómo su padre tocaba el violín durante las serenatas nocturnas. Las melodías tradicionales mexicanas se filtraban en su sangre como una herencia sagrada. No pasó mucho tiempo antes de que el padre decidiera enseñarle los secretos del instrumento. Las pequeñas manos de Carlos se adaptaron rápidamente al arco y las cuerdas, pero había algo más que lo llamaba, la guitarra. A los 8 años, Carlos ya dominaba ambos instrumentos con una destreza que sorprendía a todos en el pueblo. Su padre, reconociendo el talento extraordinario de su hijo, le regaló su primera guitarra acústica. Fue amor a primera vista. El sonido cálido y versátil de las cuerdas se convirtió en su nuevo lenguaje, uno que hablaría con fluidez durante toda su vida. La vida familiar cambió drásticamente cuando la familia Santana decidió mudarse a Tijuana en busca de mejores oportunidades. Esta ciudad fronteriza se convirtió en el laboratorio perfecto para la evolución musical del joven Carlos. Aquí, por primera vez, escuchó los sonidos del blues y el rock que llegaban desde Estados Unidos como ondas invisibles cargadas de rebeldía y pasión. Fue en Tijuana donde conoció a Javier Batis, un guitarrista local que se convertiría en su primer maestro del blues. Batis le mostró un mundo musical completamente diferente al mariachi tradicional. Le enseñó los secretos de B.B. King, Muddy Waters y otros gigantes del blues. Carlos absorbía cada lección como una esponja sedienta, fusionando naturalmente estos nuevos sonidos con las raíces latinas que llevaba en la sangre. Sin embargo, no todo en la infancia de Carlos fueron melodías dulces. Antes de cumplir los 12 años, un amigo cercano de la familia abusó sexualmente de él. Este trauma devastador creó una fisura profunda en su relación con su madre, quien no logró protegerlo cuando más la necesitaba. El dolor y la confusión se refugiaron en su música, convirtiendo cada nota en una forma de escape y sanación. A los 17 años, Carlos tomó la decisión más arriesgada de su vida, mudarse solo a San Francisco. Con apenas una guitarra y un corazón lleno de sueños rotos y esperanzas renovadas, cruzó la frontera hacia un futuro incierto. La ciudad californiana lo recibió con sus brazos abiertos, sus calles llenas de música y una escena cultural en plena efervescencia que cambiaría no solo su destino, sino el curso mismo del rock mundial. San Francisco en los años 60 era un caldero hirviente de creatividad musical. Carlos Santana, ahora con 20 años, se sumergió de lleno en esta escena vibrante que combinaba rock, blues, jazz y experimentación psicodélica. En 1966, con una visión clara pero revolucionaria, formó la banda que llevaría su apellido a la eternidad, Santana. La propuesta musical era audaz y sin precedentes.
Carlos fusionó los ritmos latinos que corrían por sus venas con la potencia eléctrica del rock y la profundidad emocional del blues. Congas, timbales y percusión latina se mezclaban con guitarras distorsionadas y bases rítmicas poderosas. Era un sonido que nadie había escuchado antes, una explosión de colores musicales que rompía todas las barreras establecidas. Los primeros años fueron de constante evolución y búsqueda. La banda tocaba en pequeños clubes de San Francisco, construyendo una base de fanáticos leales que se sentían hipnotizados por esta nueva forma de hacer música. Carlos desarrolló un estilo de guitarra único, utilizando técnicas del blues pero con la pasión y el fuego de su herencia mexicana. Cada solo era una conversación íntima entre su alma y las cuerdas. El momento que cambiaría todo llegó en agosto de 1969. Woodstock, el festival de música más icónico de la historia, se convirtió en el escenario donde Santana saltaría de la oscuridad regional a la fama mundial. Su presentación fue electrizante, literalmente. Carlos, bajo los efectos del LSD que había tomado involuntariamente, tocó como poseído por fuerzas sobrenaturales. Su guitarra lloró, gritó y susurró secretos universales mientras cientos de miles de personas quedaron hipnotizadas. Esa actuación legendaria catapultó a la banda hacia el estrellato inmediato. Su primer álbum, simplemente titulado Santana, se disparó en las listas de ventas. Pero fue con Abraxas, lanzado en 1970, que alcanzaron la cima absoluta del éxito comercial. El álbum permaneció 6 semanas consecutivas en el primer lugar de la lista Billboard, convirtiendo a Carlos en el líder indiscutible del rock latino. Santana 3 continuó esta racha de éxitos, consolidando a la banda como una fuerza imparable en la industria musical. Las giras se volvieron masivas, los álbumes se vendían por millones y Carlos Santana se transformó en un ícono global. Su guitarra hablaba un idioma universal que trascendía fronteras culturales y generacionales. Sin embargo, el éxito masivo trajo consigo presiones inesperadas que comenzarían a resquebrajar los cimientos de todo lo que habían construido. La fama era una bestia hambrienta que exigía sacrificios cada vez mayores, y Carlos pronto descubriría que el precio del estrellato podía ser más alto de lo que jamás había imaginado. A principios de los años 70, mientras el mundo esperaba más del sonido latino rock que lo había hecho famoso, Carlos Santana comenzó a sentir una inquietud profunda en su corazón. El éxito comercial, aunque gratificante, no llenaba el vacío espiritual que crecía dentro de él. La música había sido siempre su forma de conexión con algo superior, pero ahora buscaba una experiencia más trascendental, algo que fuera más allá del entretenimiento y tocara el alma humana. En 1972, esta búsqueda lo llevó por caminos musicales completamente nuevos. Caravanserai marcó el inicio de una fase experimental audaz que dejaría perplejos a fanáticos y críticos por igual. El álbum abandonó deliberadamente las fórmulas comerciales exitosas del pasado para explorar territorios del jazz fusión, la música instrumental compleja y sonidos etéreos que parecían venir de otras dimensiones. Era una declaración artística valiente, pero también arriesgada. La transformación no se limitó solo a la música. Carlos se sumergió profundamente en la espiritualidad oriental, especialmente bajo la influencia de Sri Chinmoy, un gurú bengalí que se convirtió en su guía espiritual. Esta relación cambió no solo su perspectiva sobre la vida, sino también su identidad. Chinmoy le otorgó el nombre espiritual de Badip, que significa luz de lámpara de Dios, un título que Carlos adoptó con devoción absoluta durante una década. Los álbumes Lotus y Borboleta continuaron esta exploración espiritual y musical. Lotus, grabado en vivo en Japón, capturó la esencia de esta nueva dirección con improvisaciones largas y meditativas que transportaban a los oyentes a estados alterados de conciencia. Borboleta exploró sonidos aún más experimentales, incorporando instrumentos poco convencionales y estructuras musicales complejas que desafiaban las expectativas del público masivo. Sin embargo, esta evolución artística tuvo un precio comercial devastador. Las ventas de álbums cayeron dramáticamente comparadas con los éxitos anteriores. Los fanáticos que habían bailado con Evil Was y Black Magic Woman se sentían perdidos ante estas nuevas composiciones instrumentales y espirituales. Las estaciones de radio, acostumbradas a tocar hits pegajosos de Santana, no sabían qué hacer con estas exploraciones de 20 minutos. La presión de la discográfica se intensificó rápidamente. Los ejecutivos que habían visto a Carlos como una gallina de huevos de oro ahora lo veían como un artista problemático que había perdido el rumbo comercial.
las reuniones se volvieron tensas, llenas de sugerencias no tan sutiles de volver al sonido que había generado millones de dólares. Carlos se encontró atrapado entre su integridad artística y las demandas del negocio musical. Esta tensión constante entre ser una estrella pop y un buscador espiritual comenzó a afectar profundamente sus relaciones personales. Su matrimonio con Deborah King, que había sido su ancla emocional durante los años de ascenso, comenzó a tambalearse bajo el peso de estos cambios dramáticos. Deborah luchaba por entender al hombre en que se había convertido su esposo, alguien cada vez más distante y obsesionado con prácticas espirituales que ella no compartía. Las enseñanzas de Sri Chinmoy exigían disciplinas estrictas y sacrificios personales que gradualmente aislaron a Carlos de su familia y amigos cercanos. La música, que una vez había sido un puente entre culturas, ahora se había convertido en una barrera entre él y sus seres queridos. En 1982, después de una década de búsqueda espiritual intensa, Carlos finalmente rompió con su gurú, reconociendo que había perdido más de lo que había ganado en el camino hacia la iluminación. Los años 80 llegaron como una década de contradicciones para Carlos Santana. Después de romper con Sri Chinmoy, se encontró en una encrucijada artística y personal que requería una reinvención cuidadosa. La industria musical había cambiado drásticamente durante su periodo experimental, y ahora dominaban los sonidos sintéticos, las baterías electrónicas y una estética completamente diferente a la que él representaba. Consciente de que necesitaba recuperar relevancia comercial sin traicionar completamente su evolución artística, Carlos comenzó a integrar elementos más accesibles en su música. Los álbums de esta época mostraban un equilibrio calculado entre la experimentación y las melodías pegajosas que el público masivo podía abrazar. Tracks como All Done y Winning se acercaron más al formato de canción tradicional, aunque mantenían destellos de la complejidad musical que había desarrollado durante su fase espiritual. Sin embargo, estos intentos de resurgimiento comercial trajeron solo éxitos moderados. Aunque algunos singles lograron posiciones respetables en las listas, nada se acercaba al impacto cultural masivo de Abraxas o la innovación revolucionaria de Caravanserai. Carlos se encontró en un limbo artístico, ni completamente underground ni tampoco en la cima del mainstream. Esta posición incómoda generó una frustración creativa que se manifestaba en periodos de bloqueo artístico prolongados. Las crisis financieras se convirtieron en una realidad ocasional pero preocupante. Los costos de mantener una banda grande, los gastos legales de disputas contractuales y las inversiones fallidas en proyectos espirituales habían mermado significativamente su fortuna acumulada durante los años dorados. Carlos se vio obligado a aceptar giras y proyectos que no necesariamente lo inspiraban, pero que eran necesarios para mantener estabilidad económica. La década también marcó su regreso gradual a los escenarios con una perspectiva diferente. Los proyectos instrumentales le permitieron reconectar con su esencia musical sin la presión de crear hits comerciales. Las coletáneas y álbums recopilatorios comenzaron a ganar popularidad, presentando su trabajo a nuevas generaciones que descubrían por primera vez la magia de su guitarra. Estos lanzamientos ayudaron a recuperar parte del prestigio perdido, aunque sin generar el fervor de sus primeros años. Emocionalmente, este periodo fue un torbellino constante. Carlos se enfrentaba diariamente a los fantasmas de decisiones pasadas mientras intentaba construir un futuro musical coherente. Los recuerdos del abuso infantil, que había enterrado bajo capas de éxito y espiritualidad, comenzaron a resurgir durante las sesiones de terapia que había iniciado tras su separación de Chinmoy. Cada cambio de estilo musical parecía reflejar una lucha interna por encontrar su verdadera identidad, más allá de las expectativas externas. Las fluctuaciones financieras añadían estrés adicional a una vida ya complicada. Un mes podía estar celebrando los royalties de una sincronización exitosa en una película, y al siguiente preocupándose por los pagos de la hipoteca. Esta inestabilidad económica contrastaba fuertemente con la seguridad financiera que había disfrutado durante su auge, creando una ansiedad constante que afectaba tanto su creatividad como sus relaciones personales. A pesar de todos estos desafíos, Carlos mantenía una determinación férrea de continuar creando música auténtica. Sabía que los mejores días aún estaban por venir, aunque el camino hacia ellos estuviera lleno de obstáculos inesperados y pruebas que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su resistencia como ser humano. El año 1999 marcó uno de los momentos más extraordinarios en la carrera de Carlos Santana.
Después de décadas navegando entre altibajos comerciales y búsquedas artísticas, el universo pareció alinearse perfectamente para regalarle una segunda oportunidad dorada. La firma con Arista Records representó mucho más que un simple cambio de discográfica. Fue el comienzo de una resurrección artística que nadie, ni siquiera él mismo, había anticipado. El proyecto Supernatural nació de una idea audaz pero arriesgada: combinar la experiencia legendaria de Carlos con la energía fresca de artistas contemporáneos. La producción del álbum se convirtió en un evento musical sin precedentes, reuniendo talentos de diferentes generaciones y géneros en un estudio de grabación. Cada colaboración fue cuidadosamente planificada para crear algo mágico, una fusión que respetara tanto el legado de Santana como las tendencias musicales del momento. El proceso creativo fue intenso y revelador. Carlos se encontró trabajando con artistas que habían crecido escuchando su música, ahora convertidos en estrellas por derecho propio. Rob Thomas de Matchbox 20, Lauryn Hill, Dave Matthews y muchos otros llegaron al estudio con una reverencia genuina hacia el maestro de la guitarra, pero también con ideas frescas que podían revitalizar su sonido. La química fue inmediata y contagiosa. Cuando Supernatural finalmente llegó a las tiendas, el impacto fue absolutamente devastador en el mejor sentido posible. El álbum no solo recuperó la relevancia comercial de Carlos, sino que la multiplicó exponencialmente. 15 millones de copias vendidas en todo el mundo representaban números que superaban incluso sus éxitos más grandes de los años 70. Era como si toda una nueva generación hubiera descubierto simultáneamente la magia de Santana. Los premios Grammy llegaron como una avalancha dorada. 8 estatuillas, incluyendo Álbum del Año, validaron no solo el éxito comercial sino también la calidad artística excepcional del proyecto. Carlos se encontró nuevamente en la cima de la industria musical, pero esta vez con una perspectiva diferente, más madura y reflexiva sobre lo que significaba realmente el éxito. Smooth se convirtió en mucho más que una canción, se transformó en un fenómeno cultural global. La colaboración con Rob Thomas creó una melodía irresistible que dominó las radios durante meses, introduciendo el sonido característico de Santana a millones de oyentes que nunca habían escuchado Abraxas o Black Magic Woman. Era un puente generacional perfecto entre el pasado glorioso y el presente vibrante. María María, la segunda joya del álbum, demostró que Smooth no había sido casualidad. Esta colaboración mantenía la esencia latina más pronunciada mientras incorporaba elementos de hip hop y R&B contemporáneo. La canción se convirtió en otro éxito masivo, confirmando que Carlos había encontrado una fórmula mágica para conectar con audiencias diversas sin traicionar su identidad musical fundamental. Sin embargo, detrás del triunfo mediático se escondían presiones psicológicas intensas que Carlos no había anticipado. El éxito masivo de Supernatural creó expectativas enormes para futuros proyectos. Ejecutivos de la discográfica, periodistas y fanáticos esperaban que pudiera repetir esta hazaña milagrosa, una presión que se sentía asfixiante en momentos de introspección creativa. Las dudas sobre la integridad artística comenzaron a atormentarlo silenciosamente. ¿Había vendido su alma musical por el éxito comercial? ¿Era Supernatural una evolución natural o una traición a décadas de experimentación honesta? Estas preguntas lo mantenían despierto durante las noches de gira, mientras miles de fanáticos coreaban Smooth sin conocer la complejidad emocional que había detrás de cada nota. La presión mediática se intensificó exponencialmente. Cada entrevista incluía inevitablemente la pregunta sobre cuándo llegaría el próximo Supernatural. Los periodistas parecían incapaces de entender que tal confluencia de factores perfectos podría ser irrepetible. Carlos se encontró atrapado entre la gratitud por este regalo inesperado y el terror de no poder estar a la altura de las expectativas que él mismo había creado sin proponérselo. Durante la mayor parte de su extensa carrera, Carlos Santana había mantenido una reputación relativamente impecable en términos de controversias públicas. Su imagen se había construido alrededor de la espiritualidad, la música trascendental y mensajes de amor universal que resonaban con audiencias de todas las edades. Era conocido más por sus búsquedas espirituales y su genio musical que por declaraciones polémicas o comportamientos escandalosos. Esta reputación cuidadosamente preservada se tambalearía dramáticamente en agosto de 2023, cuando un video de julio anterior comenzó a circular masivamente en redes sociales. Las imágenes mostraban a Carlos durante un concierto en el Hard Rock Live de Atlantic City, Nueva Jersey, haciendo declaraciones que serían rápidamente catalogadas como transfóbicas por activistas y medios de comunicación alrededor del mundo.
En el clip viral, Carlos expresaba su perspectiva sobre las personas transgénero con frases como una mujer es una mujer y un hombre es un hombre y sugería que las personas trans deberían permanecer en el closet. Además, mostró su apoyo explícito al comediante Dave Chappelle, quien también había enfrentado críticas por comentarios similares en sus especiales de Netflix. La reacción fue inmediata y fulminante. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia el músico, con fanáticos expresando su desilusión y activistas de derechos LGBTQ y condenando sus palabras. Muchos señalaron la ironía de que alguien conocido por predicar amor y aceptación universal hubiera hecho declaraciones que excluían y lastimaban a una comunidad vulnerable. Lo que más sorprendió a observadores y fanáticos fue la naturaleza inesperada de estas declaraciones. Carlos raramente se involucraba en temas políticos o culturales controversiales durante sus presentaciones, prefiriendo enfocar sus mensajes en espiritualidad positiva y unidad humana. Un asistente al concierto describió en Reddit cómo el músico se detuvo y se pasó 15 minutos diciendo la mierda anti-trans más impactante que había escuchado. Enfrentando una tormenta mediática creciente, Carlos emitió una disculpa pública a través de sus redes sociales. En su declaración, expresó: lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas y pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí. Sin embargo, la situación se complicó cuando la disculpa desapareció misteriosamente de sus cuentas de redes sociales poco después de ser publicada. Esta acción generó especulaciones adicionales sobre la sinceridad de su arrepentimiento y si había recibido presión externa para retirar la declaración. La ambigüedad añadió más combustible a la controversia ya ardiente. El timing del incidente fue particularmente desafortunado, coincidiendo con la promoción de un documental sobre su vida que estaba próximo a estrenarse en cines. La controversia amenazaba con ensombrecer lo que debería haber sido una celebración de su legado musical y personal. Los organizadores del estreno se encontraron navegando cuidadosamente entre promocionar el filme y gestionar las repercusiones de la polémica. A pesar de esta controversia significativa, es importante contextualizar que representa una aberración en una carrera de más de 5 décadas. Los últimos años han sido particularmente desafiantes para Carlos Santana en términos de salud física. Una realidad inevitable pero difícil de aceptar para alguien cuya vida entera había estado definida por la energía incansable sobre el escenario. A los 70 y tantos años, su cuerpo comenzó a enviarle señales cada vez más claras de que necesitaba cuidarse mejor y tomar descansos que durante décadas había evitado. El primer susto serio llegó en 2021, cuando Carlos experimentó dolor en el pecho durante un fin de semana y pidió a su esposa Cindy que lo llevara al hospital. Lo que comenzó como una molestia se convirtió en un procedimiento cardíaco no programado que lo obligó a cancelar toda su residencia de diciembre en Las Vegas. En un video emotivo para sus fanáticos, Carlos explicó que prefería tomarse el tiempo necesario para recuperarse completamente antes que ofrecer una actuación por debajo de sus estándares habituales. Julio de 2022 trajo otro episodio alarmante cuando Carlos se desplomó en el escenario del Pine-Up Music Theatre en Clarkston, Michigan, durante un concierto al aire libre. Habían transcurrido unos 40 minutos de show cuando el calor extremo y la deshidratación lo vencieron completamente. Los asistentes describieron el momento terrorífico en que los músicos se dieron cuenta de que algo estaba mal y corrieron a ayudarlo mientras él trataba de seguir tocando. Su esposa Cindy, que también es baterista en la banda, fue una de las primeras en llegar a su lado con una botella de agua mientras el equipo médico evaluaba su condición. Después de 20 minutos siendo atendido en el escenario, Carlos fue retirado en camilla y transportado al departamento de emergencias del McLaren Clarkston para observación. Más tarde, en una publicación de Facebook, Carlos admitió honestamente que había olvidado comer y beber agua adecuadamente. El inicio de 2025 presentó un nuevo desafío cuando Carlos sufrió una caída aparatosa durante un paseo en su residencia vacacional de Kauai, Hawái. La caída resultó en una fractura del dedo meñique de su mano izquierda, precisamente el tipo de lesión más problemática para un guitarrista. Los médicos tuvieron que insertar pines en el dedo fracturado, y le dijeron que no podría tocar guitarra durante aproximadamente 6 semanas. Esta lesión obligó a posponer su residencia de enero en Las Vegas, que estaba programada para comenzar el 22 de enero en el House of Blues del Mandalay Bay Resort and Casino. Para Carlos, que había comprado recientemente una propiedad de 20.5 millones de pesos en Princeville con vistas espectaculares a la bahía de Hanalei.
El accidente en su santuario personal fue particularmente frustrante. El año 2025 continuó complicándose en abril cuando Carlos sufrió otro episodio de deshidratación durante su gira Oasis. Antes de un concierto en San Antonio, se desmayó y fue hospitalizado de emergencia, donde las pruebas revelaron que había contraído COVID-19. Este diagnóstico forzó la cancelación no solo del show de San Antonio, sino también del concierto programado para el 24 de abril en Sugar Land, Texas. La acumulación de estos problemas de salud creó un patrón preocupante que no pasó desapercibido para su equipo de manejo ni para sus fanáticos más cercanos. Cada incidente parecía estar relacionado con el estilo de vida exigente que Carlos había mantenido durante más de 5 décadas de carrera musical intensa. Las giras extenuantes, los cambios de zona horaria constantes y la presión de mantener el nivel de energía que el público esperaba estaban cobrando su precio. Michael Briones, su manager de Universal Tour Management, se había convertido en una figura clave para comunicar estos problemas de salud al público, siempre enfatizando que la salud de Carlos era la prioridad número 1. Sin embargo, detrás de las declaraciones oficiales optimistas, existía una preocupación creciente sobre la sostenibilidad del ritmo de trabajo que Carlos había mantenido durante toda su vida adulta. Para un hombre que había definido su existencia a través de la música en vivo y la conexión directa con las audiencias, estos problemas de salud representaban algo más que inconvenientes físicos. Cada cancelación, cada hospitalización, era un recordatorio doloroso de su mortalidad y de los límites que el tiempo había comenzado a imponer sobre su arte. La guitarra, que siempre había sido su refugio y su forma de comunicación más auténtica, ahora a veces tenía que esperar hasta que su cuerpo se recuperara lo suficiente para sostenerla nuevamente. La vida personal de Carlos Santana ha sido un tapestry complejo de amor profundo, traición dolorosa, pérdidas devastadoras y nuevos comienzos que han moldeado tanto al hombre como al músico de maneras fundamentales. Sus relaciones románticas y familiares han proporcionado tanto la inspiración más hermosa como los desafíos más difíciles de su existencia. En 1973, Carlos se casó con Deborah King, hija del músico de blues Saunders King. En una unión que duraría 34 años y se convertiría en una de las asociaciones más duraderas y complejas del mundo del rock. Deborah no era simplemente la esposa de una estrella de rock, era una mujer inteligente, educada y espiritualmente profunda que se convertiría en una fuerza impulsora detrás de muchas de las decisiones más importantes de la carrera de Carlos. Juntos, Carlos y Deborah trajeron 3 hijos al mundo: Salvador, que siguió los pasos musicales de su padre como compositor y líder de banda; Estella, quien se convirtió en cantante, compositora e intérprete; y Angélica, que eligió un camino creativo como escritora, archivista y productora de cine. Cada hijo heredó aspectos del talento artístico familiar, pero también desarrolló su propia identidad única fuera de la sombra masiva de su padre. La pareja también cofundó la Milagro Foundation en 1998, una organización sin fines de lucro dedicada a beneficiar a niños desfavorecidos. Reflejando sus valores compartidos de justicia social y responsabilidad comunitaria. Esta fundación se convirtió en una extensión natural de sus creencias espirituales y su deseo de usar su éxito para impactar positivamente el mundo. Sin embargo, detrás de la imagen pública de solidez matrimonial, la relación enfrentaba tensiones significativas que eventualmente resultarían insurmontables. Deborah documentó muchos de estos desafíos en su memoir de 2005, Space Between the Stars, My Journey to an Open Heart, donde reveló las infidelidades de Carlos y el impacto devastador que tuvieron en su matrimonio. El libro ofreció una perspectiva brutalmente honesta sobre las realidades de estar casada con una superestrella del rock. En octubre de 2007, después de décadas de intentar salvar su matrimonio, Deborah finalmente presentó la demanda de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Marin, citando diferencias irreconciliables. Carlos, en declaraciones posteriores, reconoció sus errores y se disculpó públicamente con Deborah y sus hijos por el dolor que había causado durante los periodos en que no estaba en su sano juicio. La vida de Carlos tomó un giro inesperado en 2010 cuando, durante un concierto en los suburbios de Chicago, se arrodilló en el escenario y le propuso matrimonio a su baterista, Cindy Blackman. Cindy era una música talentosa por derecho propio, con una carrera impresionante que incluía colaboraciones con artistas como Buckethead, Joss Stone y Lenny Kravitz. Había comenzado a tocar con Santana después de sustituir temporalmente a su baterista regular en la primavera de 2010.
el matrimonio con Cindy representó un nuevo capítulo en la vida de Carlos, uno construido sobre una base de respeto musical mutuo y comprensión compartida de las demandas de la vida artística. Cindy no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en una colaboradora musical integral, aportando su propia experiencia y energía creativa a las actuaciones de Santana. Las pérdidas familiares también han marcado profundamente la vida de Carlos a lo largo de los años. Durante los años 70, varios miembros de su banda original sufrieron problemas de salud graves, incluyendo hemorragias cerebrales y problemas relacionados con el abuso de sustancias que prevalecía en la cultura del rock de esa época. Estas pérdidas lo obligaron a reconstruir constantemente su banda, pero también le enseñaron lecciones valiosas sobre la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar a las personas que amaba. La relación con sus hijos ha evolucionado a lo largo de los años, especialmente después del divorcio. Salvador, en particular, ha desarrollado una relación musical cercana con su padre, touring con él y colaborando en varios proyectos. Esta conexión ha permitido a Carlos experimentar la alegría de compartir su pasión musical con la siguiente generación de su familia, creando nuevos recuerdos positivos que ayudan a sanar algunas de las heridas del pasado. En 2014, a los 67 años, Carlos Santana decidió enfrentar finalmente la totalidad de su historia al escribir su autobiografía, The Universal Tone, Bringing My Story to Light. Este libro se convirtió en mucho más que un simple recuento de su carrera musical, fue un acto de valentía extraordinaria donde desnudó su alma ante el mundo, revelando tanto sus momentos de gloria como sus periodos más oscuros y vulnerables. En las páginas de esta memoir profundamente personal, Carlos habló abiertamente sobre la fe y la curación espiritual como las herramientas fundamentales que lo habían ayudado a sobrevivir y prosperar a pesar de traumas devastadores y fracasos aplastantes. No se trataba de una narrativa sanitizada de estrella de rock, era el testimonio crudo y honesto de un hombre que había enfrentado el abuso sexual infantil, el aislamiento profesional, las crisis matrimoniales y las luchas con las adicciones, emergiendo de cada batalla con una comprensión más profunda de sí mismo y de su propósito. La autobiografía reveló cómo Carlos había aprendido a transformar el dolor en música trascendental, convirtiendo cada cicatriz emocional en una fuente de compasión y creatividad. Sus experiencias con Sri Chinmoy, aunque eventualmente problemáticas, le habían enseñado técnicas de meditación y autoexamen que continuaba usando décadas después. La música, describía, no era solo su profesión sino su forma de terapia, oración y conexión con lo divino. La persistencia de Carlos se manifestó de manera más dramática en su capacidad para reinventarse y regresar más fuerte después de cada caída. El álbum Supernatural de 1999 no fue solo un comeback comercial, fue una declaración de que la verdadera grandeza artística puede emerger desde las cenizas del aparente fracaso. Este regreso triunfal demostró que había aprendido a colaborar sin perder su esencia, encontrando maneras de mantener su integridad artística mientras creaba música que podía tocar millones de corazones. En 2005, Possibilities marcó otra fase de su evolución continua, explorando nuevos territorios musicales con una confianza renovada que solo viene de haber sobrevivido a las tormentas más feroces. Cada proyecto nuevo era evidencia de que Carlos había rechazado permitir que las críticas pasadas o los fracasos comerciales definieran sus límites creativos. Había aprendido la diferencia entre evolución auténtica y cambio motivado por el pánico comercial. La reunión de Santana 4 en 2016 fue particularmente significativa porque representó la reconciliación con su propio pasado. Trabajar nuevamente con los miembros originales de la banda no era nostalgia, era la integración madura de todas las fases de su carrera en una nueva síntesis musical. Había llegado a un punto donde podía honrar sus raíces sin estar atrapado por ellas, celebrar su historia sin estar limitado por las expectativas que ésta creaba. El lanzamiento de Sentiente en 2025 demostró que a los 77 años, Carlos continuaba evolucionando artísticamente con la misma pasión y curiosidad que había mostrado desde sus días en Tijuana. Este álbum retrospectivo, que incluía colaboraciones póstumas con leyendas como Miles Davis y Michael Jackson, no era simplemente una colección de material archivado. Era una declaración de que la verdadera maestría musical trasciende el tiempo y la muerte, conectando espíritus afines a través de las décadas. A lo largo de toda su travesía, Carlos había convertido las críticas y dificultades en oportunidades de aprendizaje profundo. Cada rechazo de la industria musical le había enseñado algo sobre la diferencia entre éxito auténtico y validación externa.
Cada crisis personal lo había obligado a desarrollar recursos internos más profundos y una comprensión más sofisticada de la condición humana. Su legado se había cristalizado como el de un símbolo viviente de superación humana. Había sobrevivido al abuso sexual infantil, transformando ese trauma en una empática comprensión del sufrimiento ajeno que se manifestaba en su música sanadora. Había enfrentado enfermedades graves y las había usado para desarrollar una apreciación más profunda de la fragilidad y preciosidad de la vida. Sus caídas profesionales se habían convertido en lecciones sobre la humildad y la perseverancia que inspiraban a otros artistas enfrentando sus propias batallas. El aislamiento que una vez lo había torturado se había transformado en una soledad creativa que le permitía escuchar las voces más sutiles de su inspiración. Su reencuentro con el público después de años de experimentación marginada había sido tanto más dulce porque comprendía realmente el valor de la conexión humana genuina. Carlos Santana había demostrado que la verdadera grandeza no reside en evitar las caídas, sino en la gracia y sabiduría con la que uno se levanta de ellas. Y bueno, ¿qué te pareció esta historia increíble sobre Carlos Santana? Confieso que quedé impresionado con los detalles que descubrimos hoy. La vida de este genio de la guitarra realmente está llena de sorpresas y giros que nunca imaginamos detrás de los escenarios. Ahora quiero saber tu opinión. Deja aquí en los comentarios qué te pareció este video. ¿Ya sabías esta información sobre Santana? ¿Te sorprendió algo de lo que contamos aquí? ¿O tal vez tienes alguna teoría propia sobre todo esto? Cuéntanos, porque leo todos los comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Si te gustó este contenido y quieres ver más historias fascinantes como esta sobre las leyendas de la música, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así te mantienes al tanto de todos nuestros videos nuevos y no te pierdes ninguna historia interesante. Y claro, si el video te ayudó a descubrir algo nuevo o simplemente te entretuvo, deja ese like genial ahí abajo. Esto ayuda mucho al canal a crecer y me motiva a seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. Compártelo también con esos amigos que son fanáticos de la música, porque estoy seguro de que van a disfrutar esta historia tanto como tú. Gracias por haberte quedado hasta el final del video conmigo, eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles del mundo de la música. Hasta entonces.